Hoy vamos a platicar acerca de un tema que es bastante importante. Es un tema que es muy mencionado en la Biblia y el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores que estemos hablando acerca de este tema. Y como usted se habrá dado cuenta, en los últimos servicios se ha estado hablando acerca de temas de finanzas. Y hoy vamos a hablar un tema que es de por sí muy importante, pero que como que muchas veces a nosotros se nos ha olvidado y como que no lo practicamos mucho. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 31. Versículos, vamos a leer desde el 10 hasta el 25. Todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Para el Día de la Madre se lee mucho porque habla de una mujer virtuosa. Y de hecho así empieza la lectura. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene ahí en su Biblia, me puede seguir, si no, también ya está en las pantallas. Dice la palabra, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader, que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche se levanta para dar comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña y ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje los tapices, y de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende, y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y se ríe de lo porvenir. Es bien bonito este pasaje, muy interesante lo que podemos nosotros aprender hoy. Pero a mí me llamó la atención, fíjese que estuve leyendo algunas versiones de este mismo pasaje. Me llamó mucho la atención cómo hay varias versiones y precisamente en este último pasaje donde dice se ríe de lo porvenir, me llama mucho la atención cómo lo traducen a algunas otras versiones. Por ejemplo, hay una que dice que se ríe sin temor al futuro. Otra que dice y enfrenta confiada el futuro. Y hay una que me parece a mí muy interesante y es la que quisiera que quiero mencionarles en este momento. Dice, fortaleza y gloria es su vestidura y en el día postrero reirá. Bien interesante cómo lo dice, en el día postrero reirá. ¿Cómo es que una persona puede decir que va a reír al final? Como dice aquel dicho, ¿verdad? El que ríe de último, ríe mejor, dice aquel famoso refrán. Pero esto nos habla acerca de la tranquilidad que esta persona puede llegar a tener, y aunque este pasaje en realidad nosotros no podemos atribuirlo a una persona, a una mujer que esté hablando que se esté hablando de la palabra así histórica, sino que está hablando en realidad de lo que debería ser. Y en este pasaje de Proverbios se narra cómo la mamá de Salomón, que a él se le atribuye este proverbio, Lemuel, también llamado Salomón, dice que ella le da este consejo a su hijo y le dice, cuando busques esposa, cuando busques a tu compañera, busca estas características, y le da una serie de cualidades que él debería ver que tiene su futura nuera, le dice ella, cómo tiene que ser. Todas las suegras creo que deberían hacer eso, ¿verdad? Amén. Todas las suegras deberían de decir eso de sus yernos, ¿ok? Bueno, o de sus nueras en este caso. Bueno, pero sabe que este tema tiene que ver mucho, y en este párrafo precisamente que leímos, tiene que ver con una palabrita: administración. Administración. Una buena administración es la que le permite a esta mujer
llegar a lo que dice el versículo 25 que leímos: reírse del futuro, estar tranquila para el porvenir, en el día postrero poder conservar una buena sonrisa. Eso tiene que ver con la administración. Pero sabe que hay dos factores que influyen en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Cada uno de nosotros debe reconocer que muchas veces hemos sido imprudentes y no hemos manejado nuestras finanzas de la manera correcta. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy un claro ejemplo de eso. Pregúntenme cuánto logré ahorrar en el tiempo que yo estuve soltero y que yo empecé a trabajar, empecé a devengar algún dinero por ahí. Y la verdad es que durante ese tiempo, producto de la inmadurez tal vez, el no tener un propósito, no sé, jóvenes tal vez se van a identificar conmigo, pero al final pues, vivía yo para el día a día, vivía para mí tranquilamente y nunca pude hacer nada. O sea, nunca logré un ahorro, por decirlo así, hasta que me casé y entonces empecé a entender algunas cosas. Pero sabe que en nuestra cultura, en nuestro medio, no hay una inclinación para ponerse a pensar en el futuro. De hecho, cuando nosotros hablamos de un fondo de retiro, por ejemplo, es algo que no mucho se maneja en medio de nosotros. Un fondo de retiro. ¿Quién piensa en un fondo de retiro a los 20 años? ¿Quién piensa en un fondo de retiro a los 30 años? Yo creo que a los 60 es que vamos pensando en un fondo de retiro, pero como que ya es un poquito tarde para empezar a armar ese fondo, creo yo, porque no tenemos esa cultura. La verdad es que para nosotros es algo hasta extraño a veces pensar que alguien esté pensando en un fondo de retiro. Es algo que culturalmente como que no lo tenemos, como que ha evolucionado nuestra manera de pensar y mucha gente todavía no tiene esa manera de pensar. Pero hay un segundo factor que a mí cuando yo meditaba en esto, me llamó mucho la atención. Y eso tiene que ver con nosotros, como cristianos. Porque yo lo que les decía, ¿verdad? De que la cultura y nuestra manera de pensar, pues es a nivel general. Pero fíjese que como cristianos también muchas veces nosotros tenemos un pensamiento equivocado. Y es un pensamiento equivocado acerca precisamente de la fe. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Esta persona vive por fe. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí lo han escuchado cuando alguien dice voy a dejar todo y voy a empezar a servir al Señor y voy a empezar a vivir por fe? Pero el pensamiento que viene a nuestra mente es que vivir por fe es tener incertidumbre de lo que va a venir y que un día voy a tener y otro día puede ser que no tenga. Y se mira como algo muy, muy espiritual. El decir, bueno, está viviendo por fe y Dios lo está alimentando y Dios lo está sosteniendo, pero la verdad es que Dios siempre lo alimenta y Dios siempre lo sostiene. Pero ese vivir por fe en nuestro pensamiento cristiano como que nos pone en una posición en la que decimos, bueno, entonces vivir por fe es pues no saber qué va a venir. Pues lo que Dios me envíe, eso es lo que Dios quería y entonces yo estoy viviendo por fe. Pero la verdad es que es un error, porque el administrar bien no está en contra de la fe. De hecho, vamos a ver un poco acerca de cómo es Dios en cuanto a la administración. ¿Sabe usted que administración o administrar los recursos que tenemos tiene que ver con los bienes que tenemos a nuestro alcance? Todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, nosotros debemos aprender a administrarlo. Pero ¿qué podemos aprender nosotros al ver a Dios? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen aquí que Dios tiene control de la creación? ¿Conoce Dios su creación? ¿Sí? ¿Dios la conoce? Fíjese que en el Salmo 147:4, quiero que vayamos a este pasaje, Salmo 147:4. Y vamos a ver si Dios no conoce la creación. Salmo 147:4. Dice la palabra del Señor: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. ¿No le parece esto interesante? ¿Sabe usted cuántas estrellas hay en el universo? ¿Sabe usted cuántas hay? No podemos contarlas.
No podemos contarlas usted ni yo, pero Dios sí. A veces tenemos la idea de que como es por fe, o que la fe, o que Dios es así como que, bueno, a Dios le gusta tener las cosas en abundancia, y entonces la palabra abundancia significa un número, pero la palabra abundancia no significa un número para Dios. Dios conoce a cada una de las estrellas y las llama por nombre, dice la palabra del Señor. Cuando Dios cuando Dios llama a Abraham y quiere despertar en él esa fe que necesitaba, inyectarle la fe que Abraham necesitaba, le dice: mira las estrellas, a ver si puedes contarlas. Y nosotros decimos: sí, es que las estrellas son incontables. Entonces el reto para Abraham era imposible, ¿verdad? Y Dios le estaba tratando de mostrar cuál era el tamaño de su descendencia. Pero realmente Abraham no podía contar las estrellas. Pero Dios sí. Es que Dios tiene control de la creación. O sea, Dios no tiene un montón de estrellas. Dios conoce a cada una. Así es Dios. Entonces, ¿cree usted que Dios tiene control de la creación? ¿Cree usted que Dios conoce la creación? ¿Cree que Dios administra la creación? Sí, tenemos que entender que así es. Imagínese, si esto se trata de la creación, aquellas cosas que el Señor puso alrededor nuestro, pero ¿cuánto más cree usted que Él va a tener control de sus hijos? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de nosotros? Mateo 10:30. Mateo 10:30 dice, el Señor Jesús dice que Dios tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Nosotros nos preocupamos y decimos: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no tiene cuidado? ¿Será que Dios no está al pendiente de las cosas que me están sucediendo? Y dice Jesús: no, eso no es cierto. Aún sus cabellos están contados. Usted no podría contar sus cabellos. Bueno, algunos de ustedes creo que sí, ¿verdad? Pero ese es tema aparte, ¿verdad? Solo se ríe, hermano Hugo. Pero la verdad es que Dios tiene contados nuestros cabellos. Algunos los puso negritos, otros blanquitos, así. A mí me están saliendo muchos blanquitos, pero cada uno de ellos está contado por el Señor. Entonces, ¿será que Dios tiene control de todas las cosas? ¿Será que Dios administra las cosas? ¿Por qué nosotros a veces pensamos que el no tener control de las cosas nos hace ser hombres o mujeres de fe, cuando realmente eso no se parece a Dios, sino que Dios tiene control de todas las cosas? Salmo 139:16, pasaje precioso que nos habla acerca del cuidado que Dios tiene de sus hijos. Dice la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos a Dios en este proceso? Cuando nosotros estábamos siendo formados, y dice que sus ojos se posaron sobre nuestro embrión, y Él viendo ahí cómo se entretejían nuestros músculos y todo nuestro ser, y dice que había un libro donde Él estaba escribiendo todas las cosas que luego iban a ser formadas. Dice: sin que faltara ninguna de ellas. O sea, Dios estaba teniendo control de todas las cosas. Dios estaba teniendo control de nuestra vida. Es decir, para Dios no es ajeno a esos pequeños detalles. Dios no es ajeno. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, ¿será que podemos aprender algo acerca de la administración viendo lo que Dios hace? Yo creo que sí podemos aprender mucho. Y podemos seguir mencionando pasajes. Cuando Jesús habló acerca de la oveja perdida, ¿ustedes recuerdan? 99 ovejas había, Él tenía 100 ovejas, dice, y se perdió una. ¿Cómo hizo para saber que le faltaba una oveja? Porque las contó. Es decir, Dios tiene control de todas las cosas. Es que Dios, en realidad, es un Dios de orden. Y eso es lo primero que podemos aprender. Dios es un Dios de orden. De hecho, cuando la creación,
Nosotros podemos irnos a Génesis, y lo primero que dice cuando el Señor hizo la creación, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el 2 dice, y la tierra estaba, tiempo pasado, estaba desordenada y vacía. Y lo que está diciendo es que el Señor empezó a ordenar las cosas para poder hacer la creación, para poder establecer la creación que hoy conocemos. Dios es un Dios de orden. Y cuando vino toda la creación, movimiento de los planetas, los ciclos, cómo funciona todo el universo, ahí podemos encontrar que hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Es decir, Dios conoce todas las cosas, sabe cómo funcionan las cosas, conoce dónde van a estar puestas las cosas, conoce la cantidad exacta que se necesita para cada cosa. El agua que usted bebe todos los días está compuesta por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno, ambos elementos altamente inflamables, los dos por separado. Y en una cantidad que el Señor puso exactamente entre las dos, formó un líquido que nosotros necesitamos para vivir. Dios tenía eso en orden. Dios sabía cuánto de oxígeno, sabía cuánto de hidrógeno iba a poner para el agua. Dios sabía cuánto de oxígeno necesitaba poner en la atmósfera para que nosotros pudiéramos vivir y que no agarráramos fuego con un chispazo, porque si fuera puro oxígeno, nos chamuscamos todos, porque el oxígeno es inflamable, el oxígeno es un gas. Pero Dios puso la cantidad, la ración exacta que nosotros necesitábamos. ¿Será que podemos aprender de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Podemos aprender de Dios? Amén. ¿A usted le gusta la creación? ¿Le gusta todo lo que Dios ha hecho? Pero ahí hay orden de Dios. Ahí está la mano de Dios trayendo orden. Entonces Dios es un Dios de orden. Mi esposa hace una analogía bien interesante y dice, cuando habla con mis hijos para que ordenen su cuarto, entonces les dice, es que ustedes tienen que saber que el orden es de Dios, les dice ella, y todo lo que es desorden no es de Dios. Y ella a veces ha puesto el ejemplo de los endemoniados. ¿Y cómo viven estas personas? Una persona endemoniada, ¿cómo vive? ¿Será que vive muy aseada, muy limpia, muy ordenada? ¿Cómo vive alguien que está endemoniado? ¿Cómo vive? ¿Cómo creen ustedes que vive alguien que está endemoniado? ¿Ah? ¿Sucio? ¿Será que vive limpio o sucio? Sucio. ¿Será que es ordenado o desordenado? ¿Será que huele bien o será que huele mal? ¿Será que sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo? ¿Qué dicen? ¿Sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo? No sabe. Y entonces mi esposa siempre dice, es que eso es el desorden. El desorden no es de Dios, del diablo. Y no estoy diciendo que su hijo adolescente está endemoniado, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Solo es un ejemplo. No va a llegar hoy a tratar de liberarlo, se va a poner en 40 días de ayuno para liberar a su hijo adolescente, ¿verdad? No. Pero vea cómo es esta comparación. Es que Dios es un Dios de orden y nosotros podemos aprender de Él. Entonces, si nosotros entendemos y sabemos que Dios es un Dios de orden, sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, sabemos que Dios administra todas las cosas, entonces hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de acerca de cómo el Señor obra. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Gracias mis hermanos de multimedia, ahí estamos ya. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, dice. Y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A mí me parece muy interesante cómo dentro de estos dones hay uno que dice el que reparte. Es un don que Dios dio. Es decir, la naturaleza de Dios
es administrar. La naturaleza de Dios ya vimos que es tener las cosas en orden. Esa es la naturaleza de Dios, esa es la forma en que Dios trabaja. Pero Dios quiso que nosotros también pudiéramos hacer esas cosas y lo pone como un don que Él entregó a cada uno de nosotros. Dios entregó dones para que nosotros hagamos lo que Él haría. Para eso son los dones, para que se manifieste el carácter de Dios en nosotros. Y entonces cuando dice el que reparte, es un don dado por Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 12, vamos a ir un poquito más adelante, lo vuelve a mencionar, 1 Corintios, vamos a ver cómo nuevamente el Señor lo menciona como un don. Estos dones que menciona Romanos se les conoce como los dones del Padre y se entiende que son dones que han sido dados de forma natural a las personas. Es decir, que el Señor a algunas personas les da dones, todos nacemos con aptitudes distintas de forma natural. Pero en 1 Corintios 12 nos habla de dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo da. Pero vamos a saltarnos hasta el versículo 28. 1 Corintios 12, versículo 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vuelve a aparecer acá esta palabrita, los que administran. Y entonces yo entiendo acá, yo puedo ver acá, así de una forma general, que Dios es un Dios de orden, que Dios tiene todas las cosas en orden, Dios tiene control de todas las cosas y quiere que nosotros vayamos por la misma línea. Dios quiere que nosotros seamos personas ordenadas. Dios quiere que nosotros seamos personas que lleven control de las cosas. Dios quiere que nosotros administremos bien. Y por eso nos dejó estos dones para que nosotros podamos hacerlo con su ayuda. Entonces, nosotros debemos hacerlo. Y hay una forma muy práctica en que nosotros podemos aplicarlo. Y esta es la parte central del mensaje de esta noche. Es práctico. Es muy práctico lo que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de orden, cuando hablamos de administración, cuando hablamos de tener control, lo podemos resumir todo en una palabrita: presupuesto. Y de hecho el tema de esta noche se llama viviendo con un presupuesto. Viviendo con un presupuesto. Un presupuesto encierra en sí todas estas cosas que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida para tener una vida ordenada conforme a lo que Dios quiere. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? ¿Cuántos quieren que lo que ustedes reciben rinda frutos? ¿Cuántos quieren que la riqueza que el Señor pone en sus manos cumpla el propósito para el cual Dios se las entregó? Amén. Yo creo que todos debemos anhelar eso. Todos debemos anhelarlo. Entonces, aprendamos un poco acerca de lo que es un presupuesto. Entonces hay algunas cosas. Bueno, ¿sabe usted qué es un presupuesto? Un presupuesto es tener un plan de gastos. Y en esto podemos nosotros incluir lo que tenemos y lo que necesitamos y cómo lo vamos a administrar. Y eso es básicamente un presupuesto. Pero hay algunas cosas que quisiera que viéramos antes de entrar a esto. En primer lugar, ¿por qué es importante y qué implica para nosotros el hacer un presupuesto? Bueno, en primer lugar, hacer un presupuesto implica que nosotros vamos a reconocer la realidad que vivimos. Es decir, nosotros tenemos que aprender a reconocer en primer lugar lo que tenemos. ¿Sabe que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos lo que tenemos? Ni siquiera sabemos cuánto nos ingresa. Ni siquiera tenemos así realmente bien claro cuál es, de qué tamaño es la bendición que Dios nos ha entregado. Y a veces sencillamente lo ignoramos y asumimos que todo está bien, pero si nos sentamos a pensar, nos vamos a dar cuenta que realmente muchas veces no conocemos. Quiero que me acompañe a 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2. 2 de Reyes 4, 1 y 2. Vamos a leerlo acá en la pantalla. Dice, una mujer
de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Interesante que el siervo lo primero que le pregunta es: ¿qué tienes? Como que eso era importante. Yo estoy seguro que Dios hubiera hecho cualquier milagro para esta mujer. El aceite pudo haber aparecido así de la nada, pero el profeta le pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en casa? A veces nosotros no sabemos lo que tenemos. O no, tal vez no que no sepamos lo que tenemos. A veces no somos tan conscientes de todo lo que hemos recibido. Y por eso es que nos llenamos de angustia. Por eso es que nos afanamos. Por eso es que muchas veces reclamamos, porque no nos damos cuenta realmente de qué tenemos. Pero sabe que si usted hiciera un listado de las cosas que ha recibido de parte de Dios, y usted tendría motivos suficientes para vivir agradecido todos los días de su vida, porque Dios le ha dado tantas cosas. Mire sus manos, Dios se las dio. Vea el aire que usted respira, es gratis y Dios se lo está dando constantemente. Vea la energía que tiene, Dios se la ha entregado. Vea los dotes que Dios le ha dado, las habilidades que Dios ha puesto en usted, son de Dios. Y si nosotros podemos contar todas esas cosas, vamos a vivir agradecidos. Usted puede tomar el dinero que recibe, pequeñas cantidades, y a veces menospreciamos las pequeñas cantidades, pero como dice aquel dicho, ¿verdad? De gota en gota se va llenando el cántaro. Se va llenando. Fíjense que a nosotros, con mi esposa, nos pasó algo muy, muy curioso. Cuando nos casamos, me recuerdo que dentro de las cosas que ella tenía, dentro de sus bienes que ahora compartimos, porque todavía los tenemos ahí, había una gallinona, le decimos nosotros. Literalmente es una gallinona, así grandota, y así le llamamos nosotros, la gallinona. Y la gallinona, una alcancía, y mi esposa y yo empezamos a ahorrar en esa alcancía cada moneda de quetzal que nos caía. Monedas de quetzal, empezamos a llenar y a llenar. Y cada vez que teníamos una moneda, aquellas que nosotros decimos: esta no me va a servir para nada, ¿verdad? Y de repente se quedan olvidadas en los pantalones, resultan adentro de la lavadora, ¿verdad? Y nada más dañan las lavadoras, por cierto. Pero esas moneditas se fueron juntando, se fueron acumulando en esa gallinona. Y fíjense que llegó un momento donde la llenamos. Era literalmente imposible mover esa alcancía de lo pesada que estaba. Y la llenamos. Entonces, cuando ya estaba llena, ya no le cabían las monedas. Entonces decidimos abrirla. Abrimos nuestra gallinona. Y recuerdo yo que obtuvimos la pequeña cantidad, la módica suma de 3,300 quetzales. 3,300 quetzales en una alcancía, sin sentir nosotros. Ya fuimos a comprar nuestro juego de dormitorio, ¿verdad? Con ese dinero. Tranquilos, nada de que cuotas pequeñas, no, lo fuimos a comprar al contado. Eso sí, nos costó un poquito llegar con nuestra bolsita, ¿verdad? Pero bueno, algo teníamos que hacer. Llegamos y compramos nuestro juego de dormitorio, poquito a poquito. Y a veces nosotros menospreciamos esas cosas. ¿Sabe que a veces somos muy, no le damos valor a las pequeñas cosas? Y a veces Dios nos está bendiciendo ahí, nos está bendiciendo constantemente. Su bendición está cada mañana, cada día, un poquito por aquí, un poquito por allá, y Dios nos está bendiciendo y Dios nos está dando, pero a veces ni siquiera somos conscientes de lo que tenemos. Pero hacer un presupuesto nos impulsa o nos ayuda a reconocer lo que tenemos. Pero también hacer un presupuesto nos ayuda a saber realmente qué necesitamos. Es que, mire, a veces nosotros, o muchas veces nosotros, sabemos que tenemos una necesidad. ¿Cuántas veces hemos tenido necesidad? A ver, levante la mano quien ha tenido una necesidad aquí, necesidad económica, financiera. ¿Alguna vez hemos tenido una necesidad? Pero fíjese que muchas veces ni siquiera sabemos realmente qué es lo que necesitamos. Solo sabemos que somos necesitados
pero no sabemos cuánto necesitamos. Porque no nos hemos sentado un día a ver, bueno, lo que tenemos y qué nos hace falta. Y entonces, como vemos la necesidad y sabemos que hay una necesidad delante de nosotros y la necesidad nos empieza a ahogar y nosotros estamos ahí, como dice, dando patadas de ahogado en un vaso de agua. Porque realmente no sabemos lo que necesitamos. Pero un presupuesto nos puede ayudar. Nos puede ayudar a encontrar esa paz de decir, bueno, lo que necesito es tanto. Sencillamente lo que necesito es tanto. Y entonces eso me va a ayudar para que cuando yo vaya delante de la presencia del Señor a presentar mis peticiones, pues yo le voy a poder decir al Señor, Señor, yo lo que necesito es esto. Esto es exactamente lo que necesito. Esto es por lo que estoy creyendo. Y puedo acercarme. Y yo creo que eso es fe. ¿O no cree usted? Que podamos llegar con el Señor y decirle, Señor, lo que necesito es exactamente esto. Pedírselo a Él y creer que Él va a responder. Eso es fe. Así que hacer un presupuesto nos ayuda a nosotros para pedir como conviene. Así que no solamente se trata de saber que somos necesitados, que tenemos una necesidad, sino tenemos que reconocer cuánto es lo que necesitamos. Una segunda cosa que aprendemos con el presupuesto. Cuando hacemos un presupuesto, esto nos ayuda a establecer prioridades, establecer orden. A eso es lo que nos ayuda un presupuesto, establecer prioridades. Porque obviamente un presupuesto siempre nos va a obligar a priorizar. Es decir, cuando usted se sienta a hacer un presupuesto, cuando usted sabe que tiene que hacerlo, toma un papel y empieza ya a hacer su presupuesto, lo primero que va a venir a su mente siempre va a ser lo más importante. Siempre. Por eso es que en mi casa, lo que nosotros ponemos siempre primero en el presupuesto es el diezmo. Es lo primero que aparece. En nuestro corazón entendemos que Dios es el más importante y por eso aparece como el más importante. Pero el presupuesto nos obliga a priorizar. De hecho, no se puede hacer un presupuesto sin priorizar. No se podría hacer. Sería caer a lo mismo, caer en desorden. No podemos empezar a poner en el presupuesto las cosas que son menos importantes, porque entonces nuestro presupuesto no serviría para nada. Nos acabaríamos el dinero en las cosas que no son necesarias. Pero hacer el presupuesto nos obliga a nosotros a priorizar. Y de hecho, el presupuesto que nosotros tenemos revela el orden de nuestras prioridades. Todos aquí tenemos un presupuesto, de alguna manera. Incluso si usted dice, yo no hago presupuesto, esperamos que cambie su manera de pensar y que empiece a trabajar un presupuesto. Pero aun si usted dice, yo no tengo presupuesto, yo no hago presupuesto, pero la verdad es que en su mente usted tiene algún orden de prioridades. Siempre. Y ese orden de prioridades es en lo que usted más gasta. Lo que usted más gasta es lo que para usted es más importante. Tristemente, hay muchas cosas que a veces le damos ese lugar que no convienen y es en lo que más gastamos, de verdad. Pero si nosotros realmente decimos que queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida, tiene que reflejar nuestro presupuesto. Ahí se debe reflejar, porque ahí es donde se establecen nuestras prioridades. ¿Cuál debería ser nuestro orden de prioridades? Bueno, en primer lugar, Dios. Ese debe ser el orden de nuestras prioridades. En primer lugar, Dios. Entregarle a Él lo que a Él le corresponde, lo que a Él le pertenece. Los diezmos, las ofrendas que son del Señor deben ir en primer lugar, siempre. ¿Por qué deben ir en primer lugar? Romanos 11:16. Y esto es muy importante. Romanos 11:16. Aquí podemos aprender un poco porque es importante poner a Dios siempre en primer lugar y sobre todo entregarle a Él los diezmos que le pertenecen. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, ¿quiere usted que su ingreso, quiere usted que su dinero tenga bendición, tenga la bendición del Señor? Bueno, entréguele a Él lo que a Él le corresponde y todo lo demás, dice,
va a ser bendecido, va a ser santificado si usted se lo entrega primero a Él. Entonces, en primer lugar, debemos poner lo que es del Señor. Eso debe ser lo primero en nuestro presupuesto. Y es importante también ponerlo en primer lugar, porque eso nos recuerda a nosotros qué lugar tiene el Señor en nuestra vida. Eso nos ayuda como un recordatorio mensual o quincenal, si usted quiere hacerlo quincenal, semanal, si usted quiere hacerlo semanal. Pero cada vez que usted lo hace y usted coloca en primer lugar el diezmo, entonces usted se está recordando a usted mismo que Dios es el primero para usted. Y nunca se nos va a olvidar. Entonces, lo primero es Dios. En segundo lugar, lo que debe ir en orden de importancia son nuestros gastos, dentro de todos los gastos generales, nuestros gastos que son fijos. Y en primer lugar, pues los que tienen que ver con nuestra supervivencia, es decir, lo que necesitamos nosotros para vivir, sin lo cual nuestra vida sería muy difícil o incluso puede provocar enfermedades, etc. Alimentación debe ir ahí. Lo que es vivienda es un tema muy importante que nosotros debemos aprender a priorizar también. Yo sé que usted lo sabe y no hay un orden específico de cómo puede hacer. Usted puede buscar y va a encontrar muchas maneras de organizar un presupuesto. Pero la vivienda es muy importante, lo que son los servicios básicos que necesitamos para vivir, agua y luz especialmente. Cable, ese va aparte, ese no es una necesidad primaria que usted tenga. Usted puede vivir sin cable. Educación. Si usted necesita, si usted tiene a sus hijos en el colegio, en la escuela, usted necesita también darle importancia a esto. La educación, si alguien está tomando alguna medicina, que la tome así de forma permanente, de forma constante, pues también debe incluirlo. O sea, cosas que sean importantes deben ir como prioridad en su presupuesto. Pero también hay un rubro, voy a decir, que es muy importante y que muchas veces nosotros no tenemos y que deberíamos considerarlo siempre como una parte fundamental en nuestro presupuesto y se llama el ahorro. El ahorro no debería ir en la parte final de su presupuesto, porque a veces lo dejamos así, a veces lo hacemos así, muchas veces lo hacemos así. Y decimos, bueno, voy a hacer el presupuesto, aquí va lo de la comida, lo de la renta, la deuda que estamos pagando, la casa estamos pagando, aquí va esto, ponemos todo, educación, recreación y por último, si queda un poquito, ahorro. Pero ese es un error. Nosotros debemos aprender a que el ahorro debería ser parte de nuestro presupuesto. Debemos tenerlo así. Mire, yo les voy a contar así rapidito esto que les voy a decir. Fíjense que con mi esposa tenemos la costumbre, y mi esposa yo le doy gracias a Dios por ella, porque el Señor le ha dado esa gracia, esa sabiduría para administrar. Fíjense que nosotros nunca hemos pasado problemas de la famosa cuesta de enero, desde que nuestros hijos están estudiando. Porque mi esposa siempre, desde que empezaron a estudiar ellos, empezó a crear una cuenta de ahorro para nuestros hijos. Y mensualmente nosotros vamos depositando. Y vamos depositando mes a mes, una cuota, como que estuviéramos pagando, no sé, una letra. Y así, mes a mes, y vamos guardando para nuestros hijos. Cuando llega la lista, generalmente en noviembre, nosotros tenemos el dinero. Por lo general compramos los útiles escolares en diciembre, o finales de noviembre, diciembre, compramos los útiles escolares. Y gracias a Dios el Señor le ha dado esa sabiduría a mi esposa, porque yo creo que es sabiduría de Dios. Y no hemos pasado penas en la famosa cuesta de enero. Algo tan práctico, algo que no nos roba, no nos quita nada. Y a veces nosotros podríamos decir, pero es que este dinero que estoy metiendo en esta cuenta bien podría servir para irnos un día a Chetulul, ¿verdad? Podríamos decir, pero ¿qué prefiere usted? ¿Pasar la cuesta de enero, tronarse los dedos, saber de dónde voy a sacar estos 8,000 quetzales que necesito ahorita? O decir, tranquilo, ya está todo pagado, todo está bien, porque fuimos prudentes y ahorramos todo el año. Así que nosotros debemos aprender a meter eso dentro de un presupuesto, mi amado hermano. Es que tener un ahorro, tener ese tipo de administración no va en contra de nuestra fe, no es falta de fe, al contrario, así nos parecemos más a nuestro Dios.
Amén. Entonces nosotros tenemos esto y hay otros gastos que nosotros bien podríamos pues prescindir de ellos. Transporte, a veces nosotros le damos demasiada importancia a todo esto, pero ¿sabe usted que nuestros, como dice nuestro himno nacional, nuestros padres lucharon un día? O sea, nuestros padres andaban a pie, ¿verdad? Y nosotros ahora no podemos vivir sin el teléfono, no podemos vivir sin cable. Ahora tenemos cable, pero no nos basta el cable, entonces tenemos que contratar Netflix, ¿verdad? Y tenemos que pagarlo mes a mes. Y si usted tiene para pagarlo, pues gloria a Dios, inclúyalo en su presupuesto. Pero no lo incluya en su presupuesto si usted no tiene los ingresos suficientes. Porque se está dando gustos que no caben dentro de un presupuesto. Es decir, hay sabiduría en esto. Usted recibe algo, usted recibe una cantidad, debe aprender a administrarla. Si usted quiere ser como esta mujer que se ríe del futuro y que el día postrero va a estar riéndose de la vida, tiene que tomar ese tipo de decisiones hoy y no gastarse el dinero que le va cayendo en cosas que no son absolutamente necesarias, cosas que no son tan importantes. Mejor preocúpese por las cosas que son importantes y va a tener un buen futuro, una buena vejez, un buen retiro. ¿Usted quiere tener un buen retiro? Amén. Yo creo que todos queremos y todos lo necesitamos, pero debemos aprender a administrar correctamente. Debemos aprender a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Sabe que tener las cosas en orden glorifica a Dios. Si usted tiene orden en sus finanzas, usted puede glorificar a Dios con su vida. Qué feo es que digan, es que yo con esta persona no hago tratos porque no, con él se pierde el dinero. Sí, imagínese usted está en su trabajo, necesitan hacer una comisión donde se va a manejar dinero y dicen, no, a este no lo pongamos porque el dinero se pierde. Con él no juguemos al cuchubal, ¿verdad? Porque se desaparece ya cuando le tocó. Imagínese usted, ¿qué gloria traería eso para el Señor? Ninguna. Más bien, vergüenza. Pero si somos ordenados y si nosotros manifestamos eso, vamos a darle gloria a Dios con nuestra vida. Así que no solo se trata de ponerse a pensar en esto, sino de hacerlo. Nosotros somos llamados a hacer las cosas que Dios hace. Amén. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Yo sé que no hay muchos amenes hoy, ¿verdad? Tal vez no mucho nos gusta, sobre todo el tema del presupuesto, ¿verdad? Porque nos gusta más la libertad de querer hacer lo que querramos hacer. Pero sabe que el presupuesto no es para limitarnos. El presupuesto es para darnos una libertad que vamos a disfrutar más adelante. Amén. ¿Le gusta a usted la libertad? ¿Le gusta a usted vivir bien? ¿Le gusta a usted vivir en paz? ¿A quiénes le gusta aquí vivir en paz? ¿A quiénes les gusta? Pues ordene su vida, ordene sus finanzas. Solo así va a poder vivir en paz. Bueno, quiero pedirle que por favor se ponga de pie. Estamos concluyendo ya. Estamos concluyendo. Yo sé que este tema es, como les decía, bastante práctico. Es muy práctico en realidad. Muy práctico. Pero algo que sí es muy, muy importante. Y el Señor ponía en mi corazón esta tarde, es que muchos de nosotros debemos realmente arrepentirnos. Arrepentirnos porque hemos sido muchas veces irresponsables con el manejo del dinero. Y sabe que este es un tema muy importante para el Señor. Es tan importante que la Biblia habla mucho del dinero, habla más del dinero que del infierno. El tema del manejo de recursos es muy importante para el Señor. Pero muchas veces nosotros hemos sido imprudentes, insensatos en el manejo del dinero. Y muchas veces y tal vez en este momento estamos pasando problemas por no saber manejar el dinero, por no tener una vida ordenada. ¿Cuántas personas reciben su dinero y lo primero que hace es ir a gastárselo en vicios? Le dan prioridad a un vicio. Pero sabe que eso destruye no solo su cuerpo, no solo destruye su vida, destruye a su familia. Los daños que provoca son terribles. Y estamos ahí.
dejando el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos en algo que no conviene. ¿Cuántas personas se gastan el dinero que reciben y en lugar de darle el uso que realmente deberían darle para glorificar a Dios, lo utilizan para actos pecaminosos? Voy a decirlo con estas palabras, para financiar su infidelidad. Hay mucha gente que lo hace. Y ahí están invirtiendo lo que Dios ha puesto en sus manos, desperdiciando lo que Dios le ha regalado. Y tal vez no hay que ser tan dramáticos, no irnos al extremo. A veces sencillamente lo que deberíamos gastar, o la forma en que deberíamos gastar, empezamos a gastar en redes sociales, en ponerle saldo a nuestro teléfono. Necesitamos datos en nuestro teléfono, como decimos por ahí. Y malgastamos. Pero muchos necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de la manera en que hemos vivido, de la manera en que hemos manejado los recursos que Dios nos ha dado. Así que vamos a hacer una oración. Yo le pido que cerremos nuestros ojos un momento. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude con esto. Padre, esta noche venimos delante de ti. Señor, sabemos que tú eres un Dios de orden. Y sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos en orden, para que podamos vivir en paz, para que podamos estar bien y para que podamos glorificarte a ti con nuestra vida. Esta noche te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos sido imprudentes en el manejo de los recursos que tú nos has dado. Y eso nos ha metido en problemas y a veces hemos perdido la paz, la tranquilidad, precisamente por esas malas decisiones que hemos tomado. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Que podamos glorificarte, Señor, aún en el manejo del dinero. Que podamos darte gloria a ti. Señor, que cada vez que nosotros nos sentemos a hacer un presupuesto, lo hagamos pensando en darte el honor, en darte el primer lugar a ti y darte gloria, Señor, con lo que hacemos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Esa es nuestra oración esta noche. Y gracias, Padre Celestial, porque tú nos das todo lo que necesitamos y más abundantemente de lo que nosotros merecemos incluso. Gracias, Señor, porque tus recursos son ilimitados para nosotros y nos has dado todas las cosas. Ayúdanos a vivir una vida de gratitud por tu provisión, por tu bondad, por el cuidado que tienes de nosotros. Ayúdanos, Señor, que podamos glorificarte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.